Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes de este podcast Gaja Quesari, Conexión Divina. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a Fabi Feijó Musi. Fabi se define como una buscadora, aunque en un principio no sabía realmente qué era lo que estaba buscando. El mundo no le daba más que visiones parciales de una realidad limitada, injusta, incierta, y realmente nada la conformaba. Sin embargo, debía existir una razón primera en algún lugar que le justificara experimentar esa realidad que estaba viviendo. Inició sus estudios universitarios en la rama de la comunicación. La licenciatura en periodismo la conectó con la realidad de la sociedad. Avanzó con estudios de marketing y publicidad. También trabajó en multinacionales y salió de ellas para emprender un camino que felizmente no ha tenido retorno. Se formó como acompañante de bio-neuroemoción, programación neurolingüística y terapeuta transgeneracional, y hoy transita la práctica y estudio de la cábala que aplica a sus consultas y talleres, además de la obra de Cristo. Acompaña a las personas en sus procesos evolutivos, comprendiendo por qué ciertos acontecimientos se repiten en nuestras vidas, por qué estamos anclados a situaciones de las que no podemos escapar, por qué vivimos ciertas situaciones, enfermedades y conflictos. Cuando se comprende que las memorias de los ancestros están en nosotros, buscando un punto de liberación, la experiencia en la materia se libera y la conciencia evoluciona. Bienvenida, Fabi, a Gaja Quesari, Conexión Divina. Bienvenida. Muchas gracias, la verdad un placer y maravilloso charlar contigo y bueno, con la gente que te sigue. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Fabi. Me gustaría, como siempre que tenemos un invitado en este podcast, que nos cuentes un poquito acerca de vos y cómo es que Fabiana llegó a este punto de crecimiento, a este punto en donde estás en un rol de acompañante de los procesos evolutivos de las demás personas. Bueno, primero decirte que es un lugar al que nunca imaginé que iba a llegar, porque mi cabeza estaba muy matrixada, ¿no? Trabajaba y vivía dentro de un paradigma que hoy me parece muy lejano. Pero bueno, de alguna manera, cuando yo migré de Argentina, empecé sin saberlo este camino, ¿no? Se rompieron y dejé atrás algunos lazos que eran importantes para permitirme esta supuesta soledad en la que te enfrentas sí o sí a la evolución. Hubo cambios importantes, después mirando hacia atrás te das cuenta que fueron importantes, ¿no? De golpe eh, tenía una pareja que terminé, eh, modifiqué mi dieta, de golpe entendí que los animales no eran alimento, empecé una dieta vegana, eso quería decir que empezaba un proceso de purificación, ¿no? Mm. Independientemente de la alimentación. No soy de las veganas que andan haciendo proselitismo por ahí, no, creo que es un camino en conciencia y es un camino evolutivo de cada uno. Total. Y a mí me ha dado un giro muy importante en la visión del mundo en el que vivo. Y por supuesto, cuando terminé con una pareja, empecé un proceso bastante, digamos, desgarrador, en el que me vi repitiendo situaciones que se habían dado en mi vida independientemente del escenario. Es decir, Mm. cuando me fui de Buenos Aires, yo pensé que dejaba atrás algo y no dejas nada atrás. Te No. llevas el escenario contigo. En ese momento yo pensé que queda, digo, bueno, me voy, eso queda ahí y vida nueva. Pues no. Reconocí que esa repetición se estaba dando en mí. Y por supuesto uno empieza, bueno, me voy a tirar las cartas del tarot, alguien que me diga qué me está pasando, ¿no? Bueno, y hice un giro importante de la visión hacia adentro. Mm. Una muy buena amiga me sugirió en su momento lo de la bio y realmente hice un proceso de inmersión muy importante. Es un sistema por el cual a partir de que vos estás estudiando también tienes que pasar por el proceso, no es que uno estudia una teoría, o sea, atraviesa el proceso todo el tiempo y eso me permitió ir desgranando y descubriendo todas estas cosas que están ocultas en nosotros, ¿no? Y las distintas formas en que encuentran
la manera de esconderse las historias, las creencias, los dolores, los traumas, y nosotros hacemos un proceso de repetición constante. Entonces, cuando logré, digamos, hablando en primera persona, hacer ese cambio y ver cuáles eran los procesos, hacer una indagación profunda de los efectos del transgeneracional, ¿no? De cómo lo manifestamos nosotros en la materia, fue cuando, digamos, hice el primer cambio profundo de conciencia. Después, cuando terminas estos procesos, siempre quedas como a medias, ¿no? Siempre tenés el camino a seguir entre, bueno, sigo eh, transitando la psicología, las técnicas, y ante mí se abrió el camino de la espiritualidad. Mm. Y todo, porque finalmente todo coincide en lo mismo, todo nos va a llevar al mismo punto. Todos estos estudios que parecían que eran científicos, la epigenética, el transgeneracional, ¿no? La circulación de las emociones, las hormonas, bueno, todo este proceso que uno estudia desde la biología, finalmente tiene un canal directo con la espiritualidad. Mm. Y es el primer proceso, ¿no? Que tenemos que anclar, reconocer en nosotros lo que estamos viviendo para poder abrir y transitar un mayor nivel de conciencia, por lo menos no alcanzarlo, porque lo que es interesante es que aquí no alcanzas nada, siempre estás en proceso, ¿no? Bueno. Es decir, que la evolución es como un proceso constante y la tenemos que ver así, porque logramos quitar una memoria, pero después va a aparecer otra, ¿no? Entonces, y cuando las memorias estas desaparezcan, estoy yo frente a la realidad. Entonces, es como un proceso evolutivo constante. Por eso no es que llegamos a algún lugar, es que cuando reconocemos finalmente, nos logramos sacar algunas cosas de encima, Algunas. algunas, y reconocemos que esto sigue, es absolutamente liberador porque nos damos cuenta que vamos a estar siempre en proceso, por lo menos lo que corresponde a esta vida, a esta realidad que conocemos, ¿no? Y entonces siempre es como un empuje en una evolución constante, ¿no? Cada vez vamos nivelando y subiendo en mayor nivel de conciencia. O sea que cuando en medio del proceso me di cuenta que estaba en este lugar para. Qué maravilloso, porque en cierta forma, ¿sabes a qué me hace acordar? ¿Te acordás del juego del paquete? Que Sí, no te hace acordar a eso, que es como que vas sí, pasando y uno va sacando sí, envoltorios para encontrarse otro envoltorio, para encontrarse otro envoltorio, y es como que, o una mamushka, ¿no? Es como sí, si una fuera haciendo el proceso de ir quitando las capas externas sí. y de ahí pudiéndose colocar en un punto de observadora de ese proceso. Eh, Contame un poco, Fabi, porque cuando uno habla de epigenética, lo primero que te viene a la cabeza es algún señor, una señora con una bata blanca metida dentro de un laboratorio y haciendo cosas raras con pipetas y con, qué sé yo, Pues sí, pues sustancias. Entonces, a ver, contanos un poco para desasnarnos. ¿Qué es la epigenética? ¿De qué va y cómo esto se relaciona con ese transgeneracional? mira, es súper importante la epigenética en el estudio del transgeneracional. Primero porque yo soy de las que piensa que cuando la mente no logra comprender un concepto, básicamente puede hacer dos cosas, o lo anula porque no lo entiendo, o le temo y genero temor, ¿no? Miedo. Wow. Entonces, comprender de qué manera es cierta que las memorias de mis ancestros llegan a mí, comprenderlo desde la ciencia, comprenderlo desde la psicología, desde distintas ramas, eso es lo que nos permite hacernos cargo de la historia y la memoria que tenemos. Cuando yo comprendo que hay un proceso biológico, que ahora vamos a hablar de la epigenética, y hay un proceso de memoria que llega a mí a través de las células que tengo, entonces es mucho más fácil hacerme cargo de lo que me está pasando, comprenderlo de otro lugar, ver por qué estoy repitiendo ese patrón, ¿no? Y de qué manera lo puedo resolver. Es muy importante, mira, la epigenética, voy al tiro y después amplío. La epigenética es una ciencia
que determina o establece, estudió a través de Bruce Lipton, que fue, digamos, el que más popularidad le dio. Hubo otros autores y otros científicos antes, pero fue Bruce, digamos, el que lo puso sobre la mesa para que todo el mundo tuviera acceso, ¿no? Quien quiera verlo, Bruce Lipton es muy bueno y Es genial, lo pone muy clarito. es genial. La epigenética es un proceso que nos indica de qué manera los traumas vividos por nuestros ancestros generan una modificación en los genes de la célula, y esos genes que están modificados por un impacto se transfieren de generación en generación, es decir, son heredables. Wow. Esta emoción no es cualquier emoción, es decir, no es una pelea o una discusión con un vecino, no. También la medicina germánica habla un poco de esto, y lo que dice la medicina germánica es que esta emoción tiene que ser vivida en soledad, de forma imprevista y sostenida en el tiempo. Pero el tiempo es una variable de ajuste, porque a lo mejor, por ejemplo, lo que puede ser una violación puede durar el efecto, el acto, en muy poco tiempo, digamos, a lo mejor se produce en menos de 15 minutos, pero la duración del trauma es mucho más grande, Mucho. ¿no? Entonces, tenemos que pensar, cuando nosotros revisamos nuestro árbol, pensamos en traumas que se hayan producido, son nuestros ancestros, de forma inesperada, directamente, es decir, no es algo que yo lo esperaba, una guerra, ¿no? Una violación, una muerte, un abandono, tiene que ser algo inesperado, algo que no esperaba, que tiene que estar sostenido en el tiempo y vivida con una gran emoción. Este tipo, o cuando cubre, cuando cubre, digamos, más o menos estas características, tiene la posibilidad de generar un impacto en el ADN de la célula. El impacto se provoca la genética de la célula, se provoca a través de dos sistemas que utiliza la célula para poder replicarse. No vamos a dar una clase de biología. Estamos 4 horas hablando, sí. 4 horas, pero bueno, es importante saber esto, que cuando se vive un trauma con un impacto emocional muy fuerte, toda digamos, el ADN de la célula recibe ese impacto, modifica su código y su formación y es transmisible y heredable. Es decir, de esta manera a mí me pueden llegar los traumas que hayan vivido mis abuelos cuando en la emigración estaban solos y abandonados en un barco, por ejemplo, con 16 años. Eso que se sostiene, que ha generado una modificación en la genética, al ser heredable, llega a mí. Y esto es muy importante. Entonces yo puedo estar repitiendo patrones que no comprendo, no sé por qué los estoy repitiendo, simplemente porque la información está en mí. Entonces, desde esa información que está alojada en mí, en mis células, yo repito un patrón que no me corresponde porque no es mío. Esto no se trata de buscar culpables en el árbol, porque no hay culpables. Hay generaciones que han vivido y han resuelto sus conflictos como han podido, ¿sí? Un elemento que a mí siempre me parece muy importante cuando hablamos del transgeneracional es que los distintos escalones o los distintos segmentos generacionales, ¿no? Los bisabuelos, los abuelos, los padres, los hijos, todos tienen un nivel distinto de conciencia. Y esto es muy importante, porque quiere decir que ante el mismo conflicto que yo estoy repitiendo, mi abuelo respondió o mi bisabuelo respondió de una manera, y mi evolución en conciencia debería ser posible que yo dé otra resolución a ese conflicto. Entonces, cuando sé que biológicamente ese conflicto, digamos, o esa memoria de conflicto está en mí, o ese dolor o ese abandono está en mí, a través de, digamos, de una forma biológica, ahora vamos a ver otra, cuando yo puedo reconocer que está en mí, puedo entender por qué repito a lo mejor algún comportamiento que no sé por qué lo hago, ¿no? Pero esa memoria es la que me impulsa, porque al final las memorias son información, son formas de responder ante una situación, ¿sí? Entonces de golpe te encontrás en consulta con gente
siempre finalmente siempre que tengo una pareja termino mal, o cuando tengo un trabajo no me puedo llevar bien con mis compañeros, o no sé por qué siempre estoy sola, o no entiendo por qué me cuesta conseguir casas para vivir, ¿no? Y la información, ese no sé por qué, ¿no? No sé por qué me sucede esto. Muchas veces esa información no corresponde a la realidad que uno está viviendo, a su historia, ¿no? Del periodo que está en vida, en esta vida, sino que corresponde a una memoria transgeneracional que viene bajando. ¿Por qué vienen bajando las memorias? Porque buscan una salida. Todas las memorias buscan una salida, es decir, una resolución de conflicto que permita elevar la conciencia de todo el árbol. Porque cuando yo resuelvo un conflicto que correspondía a mi bisabuela o a mis abuelos, lo que estoy haciendo es libero esa información, deja de repetirse en las generaciones que están vivas y en las que siguen, porque ese conflicto ya se ha resuelto. ¿Sí? Qué genial. Y tengo una pregunta. Sí. ¿Hasta cuántas generaciones atrás? O sea, ¿desde cuántas generaciones atrás hasta mí? 7, Son 7. o sea, desde yo puedo estar atravesando emociones de conflictos o repitiendo situaciones de conflictos surgidos hasta 7 generaciones por detrás. Entonces, esto me Sí, lleva a otra pregunta. 7 generaciones para atrás es muchísima gente, es muchísimo. muchísima gente y es muchísimo tiempo. Sí, Entonces, por supuesto que entre medio de todo eso, a ver, y sin ir más lejos, porque uno mismo hablando de aquí nomás, es decir, los sí, abuelos de uno mismo, sí. a veces Los no, abuelos, los abuelos, no estamos hablando 7, digo, a sí, ver, 2 sí, generaciones para atrás. sí, sí, Digo, uno la mayor parte de las veces no tiene conocimiento de no. las situaciones que ha vivido ese ancestro o esa ancestra. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar cuando uno no sabe el origen, la causa o la situación que generó ese dolor para poder finalmente dejar esa impronta en mi ADN? Mira, por lo general el árbol empieza a actuar como si fuera un espejo, Ajá. ¿sí? Porque como estas memorias se transmiten, la memoria de dolor se transmite, vos vas a ver que hay patrones que se están repitiendo. Por supuesto, cuando estás en consulta nadie sabe la información de 7 generaciones para atrás. A lo sumo sabemos como mucho alguien te puede decir las fechas o la situación de los bisabuelos. Pero bueno, hasta ahí llego. Mm. No necesitamos saber las 7, sí necesitamos saber que hay 7 generaciones que están transmitiendo información, que esa información está en mí. Pero como todos somos reflejo de lo que ha sucedido en la generación anterior, con ver hasta los abuelos, por ejemplo, ya te das cuenta en dónde está, analizando el árbol cuando estás trabajando en consulta, ya te das cuenta cuál es el conflicto inicial o por dónde puede ser. Pero como yo lo que estoy eliminando es un reflejo finalmente de esa información, porque está en mí, no importa que yo sepa el origen exacto del conflicto, si ha sido una violación, un abandono, un asesinato, no importa. Cuando yo libero el reflejo, ¿sí? Voy a liberar igualmente toda la información. Porque la información, a medida que pasan las generaciones, va bajando de intensidad. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a decir un ejemplo así fácil para que se entienda. Si un abuelo mío o un bisabuelo mío murió atacado por un animal, por ejemplo, lo más probable es que yo tenga alergia al pelo de perro. Ay, mira qué Es decir, interesante. exacto, la información, o sea, el conflicto o el nudo conflictivo se produjo, pero va bajando en intensidad. De todas maneras se va a manifestar. La manifestación va a estar porque está buscando una salida, pero no mantiene la misma carga que mantuvo con la impronta en la que se grabó. Porque todas las generaciones van agregando memoria a ese árbol. Esto es como imaginarse, yo siempre digo, imaginarse un árbol, literal, un árbol, en el cual las raíces son nuestros bisabuelos, son nuestros tatarabuelos, los troncos pueden ser los abuelos o los padres, las generaciones posteriores, y después las ramas, los primos, los hijos, ¿no? Ujú. Depende en qué parte te ubiques del árbol, Sí. pero si lo ves como una unidad, empezás a tener conciencia de unidad, de que es imposible que el agua
que absorbieron o que absorben mis abuelos y mis bisabuelos por la raíz, que atraviesa ese tronco y se convierte finalmente en savia en las hojas, ¿no? Y empieza a circular por todo el árbol. Es imposible que no me llegue esa información a mí, Claro, porque soy parte del árbol. total. ¿Cuál es la función de cada miembro? Agregar más luz a este árbol. Y cuando hablamos de luz, hablamos de conocimiento. Conocer, reconocer esta historia vivida por mis ancestros. Porque en realidad todos estamos aquí porque ellos estuvieron antes. Han tenido vidas muy duras porque la sociedad no era la misma, vidas más incómodas, vidas más difíciles, ¿no? Vidas a veces hasta más salvajes, ¿no? Pero honrar la memoria de estos ancestros, reconocer que han respondido como pudieron, es muy importante. Porque seguramente si yo hubiera sido mi bisabuela y me hubiera llamado Carolina, y hubiera sido Carolina, hubiera actuado igual que ella. ¿Sí? Porque cada generación tiene su nivel de conciencia. En ese nivel de conciencia, en esa sociedad, ellos resolvieron las situaciones como mejor podían hacer. Y esto es importante porque la idea es que esta luz que uno trae al árbol, cuando comprende e integra la historia de sus ancestros, es lo que trae armonía y paz. Y finalmente es lo que me permite a mí el ir elevando el nivel de conciencia. Esa visión amorosa que uno tiene, ¿no? Y debería tener a su propia historia y a la historia de los ancestros. Interesantísimo. Y el proceso de traer a la hora, ¿verdad? Esa memoria, esa impronta en el ADN, ¿cómo es el proceso de sanación y de liberación? Porque, por ejemplo, es suficiente con que yo diga, estoy repitiendo, me doy cuenta que mirando mi vida hay determinado patrón que se repite y se repite y se repite. Entonces, ¿cómo hago para reconocer, darle el espacio, bien, y reconocer esa memoria, reconocer ese patrón para poder liberarla? Porque alcanza con que solamente diga, ok, estoy repitiendo tal cosa, hago el trabajo. Puede ser que el abuelo en la inmigración y se sintiera solo, abandonado. ¿Alcanza solo con eso? ¿O de qué manera es que realmente le pongo luz y le doy, porque yo creo que la palabra es esa, es darle el espacio, Sí, verlo, decirle te sí, estoy viendo, bien, te reconozco? ¿Cómo sí. es ese proceso para que uno pueda liberar finalmente esto? Primero es muy importante, mira, cuando estás trabajando en consulta, te das cuenta cuando la información llega, porque cuando das el dato, la gente hace, sí, viste, como si fue, es cierto, como si fue un impacto de luz, ¿no? Eh, es muy importante reconocerlo, sí, pero no es solamente ese el trabajo. Mira, cuando estás trabajando, hay mucha gente, por ejemplo, que recibe la información de cuál es la causa o el origen del conflicto, se pone la información abajo del brazo y allá va con la información y espera que Dios y el Espíritu Santo modifiquen la situación. No Que va a un pasar. factor externo me solucione la vida, ¿verdad? Ahora que me enteré la magia del no. Ahora que me enteré, ahora que sé qué es, ahora tengo que hacer el proceso de integración. Claro. Es un proceso de conciencia. Solamente es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Es empezar a observarse a sí mismo y ver de qué manera yo estoy repitiendo este patrón, esta memoria que quedó anclada. ¿Dónde la estoy repitiendo? ¿En la relación con mis hijos, en la relación con mis compañeros, en la relación en el trabajo, en la relación con los animales? ¿Dónde la estoy repitiendo? Es muy importante la observación. Hay una parte del proceso de sanación que siempre tiene que ver con la disponibilidad del cuerpo, siempre. Nosotros tenemos que entender que las emociones que manifestamos es una relación directa entre mente y cuerpo, ¿sí? La mente y el cuerpo
son los que van a hacer posible que estas emociones se manifiesten. Con lo cual, lo que me está diciendo esto, esta unión entre mente y cuerpo, es que yo tengo que tener la posición de observador de la mente para ver cómo está respondiendo el cuerpo. Si yo estoy, porque como en transgeneracional, no solamente podés tratar situaciones, podés tratar todo lo que es, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Bueno, situaciones sociales de relación, o enfermedades, o cosas físicas. Si yo hago solamente la integración mental, tampoco lo voy a sanar, porque lo que manda aquí es la emoción con la que yo estoy viviendo esa situación. Entonces, si yo estoy repitiendo un mismo patrón, por ejemplo, de mis abuelos o de mis ancestros, de quien sea, tengo que tener la posibilidad, la capacidad de observarlo para ver qué respuesta le doy, porque nos tenemos que dar cuenta que lo que hace que esta información se libere es la respuesta distinta. Wow. Yo ante el mismo conflicto tengo que dar una respuesta distinta. Mientras siga respondiendo de la misma manera, me voy a mantener en el mismo círculo. Entonces, cuando hablamos de círculo, hablamos de que siempre volvemos al mismo punto, ¿sí? Entonces, dejar de volver al mismo punto y empezar a dar respuestas en forma de espiral que permitan que yo eleve la respuesta y el nivel de conciencia. Entonces, como esto se trata de responder distinto, si a mí, imagínate, si tengo problemas en el trabajo, ¿no? Y cada vez que me enfrento con un compañero, me pongo violenta y finalmente termino yo renunciando porque no soporto la situación, y vuelve a pasar y termino renunciando porque no soporto la situación y vuelve a pasar y vuelvo a hacer lo mismo, esto significaría que me voy a pasar la misma situación para ponerme de nuevo ante la posibilidad de dar una respuesta distinta. Sí. Cuando yo estoy en ese proceso, si estoy observando, si estoy como observadora de lo que estoy produciendo, porque ya sé cuál es el conflicto, debería dar una respuesta diferente a ese conflicto. Esa es la forma de resolverlo. Entonces, siempre va a volver. ¿Por qué va a volver? Porque lo que se está buscando es que des una respuesta distinta, no que te interese la información, te la lleves abajo del brazo y digas, ya sé lo que pasó a mi abuela. No. Total, total. Esto se trata de que liberes la información dando una respuesta distinta. Por eso es muy importante la posición del observador, de tener conciencia de lo que yo estoy haciendo. Mientras siga respondiendo de la misma manera, pues el conflicto seguirá latente y existente, porque lo que busca el conflicto es despabilarte. Se va a repetir tantas veces como sea necesario hasta que te des cuenta que tenés que cortarlo. Impecable, es buenísima esta explicación y sumamente aclaratoria de, o sea, a través de esta explicación básica uno puede elevarse sobre el tablero de juego, observar su vida y decir, qué interesante, esto se Sí, repite, ¿qué es lo que me está queriendo mostrar? Quizás en el caso de esto, de tener problemas o de que siempre uno repita en los trabajos la misma sí, situación, quizás viene a sí, enseñarte a que, a ver, en algún momento tenés que poder poner un límite, tenés que poder decir no, tenés que poder, en vez de enojarte, darte vuelta, ¿no? Poner el freno, que muchas veces, y esto es muy curioso, pero cuando uno empieza a retomar ese poder personal y empieza a poner límites saludables, bien, en las relaciones, en el rol que sea que uno esté cumpliendo, porque en este caso, bueno, podemos hablar de alguien que tiene un problema en el trabajo, pero puede ser en una relación entre hermanos, padre, hijo, primos, o una tíos, enfermedad. Lo una de las enfermedades. enfermedad, bien, a ver, entonces puede ser en cualquier aspecto, pero usualmente cuando uno empieza a poner límites, digamos que la persona que más se molesta ante ese límite es la persona que se beneficia si no lo pones. Sí, Y ese sí. otro se termina enojando, ¿no? Y es como que, ¿no? Te empieza a Bueno, poner como, te puede pasar dos cosas ahí. O sí, que cuando una respuesta es distinta, el otro para o la situación para, porque el otro encontró el freno para dejar de avanzar y de expandirse, sí, o que se ofenda. sí, En realidad es igual. Lo que suceda con el otro es igual en el sentido de que yo logré finalmente dar una respuesta distinta a lo que estaba sucediendo. qué bueno, A mí me posiciona en otro lugar, en dueña de la historia. Es decir,
dejo de ser esclava de una emoción. Yo siempre digo, cuando uno se identifica con una emoción, cuando vos decís, yo soy muy activa, o yo soy muy sincera, o yo soy muy alegre, o yo soy muy triste, o yo, lo que, esa emoción te ha controlado, por eso te identificas con esa emoción. Qué bien. Yo lo digo y digo, bueno, yo soy una persona que soy muy activa, pero bueno, cuando me buscan, me encuentran y me enfado muchísimo. Pues ya está, te ganó la emoción, porque te identificas a través de una emoción. Entonces, es importante que yo dé una respuesta distinta, pero que lo haga liberándome también de estos patrones. Porque de golpe, a lo mejor en esa respuesta distinta, me he liberado de esa categoría de emoción con la cual yo me identificaba. Qué bueno, qué bueno. Son como muchas cosas, muchos puntos en Sí, los que una debe ser observadora y a mí me interesa mucho el poder encontrar ese punto neutral, porque yo creo que finalmente ese es el camino del medio del que hablan todas las cosmovisiones sí, espirituales, en donde uno tiene que poder elevarse y poder observar sin sí, juzgar si es algo bueno, malo, blanco o negro, sino simplemente observar sí, y aceptar. Es un poco lo que habla Eckhart Tolle, ¿no? El sí. ahora, Ahora, lo que hay es sumamente importante, lo que hay, y ver si con esto, a ver, si lo cambio o lo acepto. Eckhart Tolle dice que ante ese tipo de situaciones tenés esas dos opciones, o lo cambiás o lo aceptás, que cualquier otra cosa es locura. sí, Comparto plenamente, cualquier otra cosa es locura. Si tengo las herramientas para poder cambiar la situación, pues acciono, porque es como decís vos, me lo pongo esperando a que, prueba. Sí, esperando que venga la solución de afuera, vamos, podés vivir toda tu vida esperando, o sí, tomo acción y hago algo para cambiarlo. Entonces, o lo acepto o lo cambio, bien, pero mira, quedarte como en el aspecto de pobre de mí y víctima. no. Bueno, la víctima te mantiene en su lugar, el victimario, todos estos roles que uno asume, soy víctima, victimario, te mantienen en un lugar. Sí. Eh, yo creo que estamos en un tiempo en el que eh, tenemos que este camino del medio que estás diciendo y que es muy cierto, que se ven de distintas cosmovisiones, de distintos estudios, siempre lo que nos está diciendo es que estamos nivelando entre la experiencia en la materia y la espiritualidad o la conciencia, Mm. como uno lo quiera llamar. Eh, es decir, que esto no se trata eh, de irnos a un costado, de hacer una limpieza perfecta y mantenernos en la pureza, o no hacer ninguna y mantenernos en la materia más densa, sino, perdón, que se trata de ir nivelando, siempre estamos regulando, porque la experiencia en la materia es muy densa, Muy. porque independientemente de las memorias que nosotros recibamos, estamos conviviendo con otros que también tienen este bagaje de memorias, ¿no? Estas visiones que tienen de la vida. Esto está todo el tiempo. Entonces, este camino del medio no es que tengo que ser neutral e impecable, sino que tengo que poder nivelar ambas dimensiones, ¿no? Tengo que estar eh, digamos, nivelando la pura experiencia en la materia, porque para algo bajamos y para algo estamos aquí, es para Total, experimentar la densidad de esta materia, total. subir toda la información que podemos, cargar toda la información que podemos, pero a la vez nuestra naturaleza divina tira para que podamos ascender, ¿no? Entonces, ese camino del medio nos mantiene en esa conexión, sacando el mayor aprendizaje de la experiencia en la materia, de este mundo dual, bajando la luz del conocimiento a la experiencia en la materia y a la vez conectando con esta divinidad que hay en nosotros, ¿no? Ese camino del medio es lo que nos pide siempre, ese nivelar constantemente. No se trata de subir e irnos, sino que para algo estás aquí, o sea que acepta la materia, acepta la densidad que hay, aceptemos el sistema en el que estamos viviendo, pero integrémoslo desde la luz, que es nada más que conocimiento. Qué bien. Entonces, de alguna forma, epigenética y transgeneracional podemos decir que son disciplinas que se Unidad, integran, ¿no? sí. Y inclusive hasta que van de la mano, pero no podemos decir que sean dos cosas completamente diferentes. No, de hecho, a ver, el transgeneracional lo que trabaja
es información concreta. ¿Qué quiero decir con información concreta? Hay datos concretos de la historia de la familia, hay fechas de nacimiento que uno puede tener fidelidades, ¿no? Familiares y repetir fechas o repetir patrones. Hay fechas de nacimiento, hay situaciones que los descendientes cuentan. Estas son cosas concretas. Entonces, una de las formas de la que la van a transmitir es a través de la epigenética. Pero también está la parte conductual. Todos repetimos de alguna forma aquello que aprendimos de nuestros padres. Esto es decir, los domingos nos juntamos en familia. ¿Por qué? Ah, porque los domingos nos juntábamos en familia. ¿Y por qué se juntaban en familia? Ah, porque mi abuela se y porque mi bisabuela. Es decir, que hay una parte conductual aprendida que nosotros de alguna manera la seguimos repitiendo. Esto es muy importante, porque esto es lo que establece las tolerancias, como digo yo, ¿no? Entonces, las tolerancias en el sentido de decir, yo no tolero en mi vida personas que me sean infieles, no tolero, ¿no? Estas tolerancias. Algunas son aprendidas en tu vida y otras son oídas de pequeño, y oída de pequeño de tu madre, y oída de pequeño de tu abuela, ¿no? Que tienen una raíz, tuvo una raíz de origen, una razón de por qué ser. Pero bueno, entonces hay una parte conductual que no es difícil de averiguar, o sea, uno le empieza a preguntar, ¿y por qué responde de esta manera? Ah, porque mi madre, o mi padre, o mi tío, o porque como mi madre hacía A y yo a mi madre no la quería, entonces respondía con Z, ¿no? Entonces, por Sí. eso te quiero decir que no es, a mí me parece muy importante cuando se trabaja en transgeneracional, eh, que la gente comprenda que hay formas racionales que podemos comprender patrones de cómo se transmitieron. Entonces, si hay una base racional, no es que a mí me llega porque por Espíritu Santo o porque estoy Sí, flipado, porque creo, no, o porque no sé por qué, no. Hay una forma conductual, hay una forma científica, hay un campo emocional que nos dice las muchas formas en que estas memorias llegan a ti. Por eso digo que es tan importante conocerlo, porque de esa manera yo dejo de temerle, por un lado, o dejo de negarlo por el otro. Bueno, yo qué sé, mi abuelo, no tengo ni idea de lo que pasaba a mi abuelo, no tengo ni idea. Esto también nos permite trabajar la creencia, una de las creencias que creo que es la más dañina en esta terapia, que es la creencia de la separación, ¿no? No estamos separados de nadie. Esta sensación de separación, esta creencia de separación, en la que mi primo hace su vida, mi tío hizo no sé qué cosa, mi abuelo no, y yo, mi vida, no. No tengo nada que ver con aquello. Tiene que ver con cada uno por su rama y allá van. Pues no, estamos todos ahí, todos muy ligados. A veces son por enfermedades, ¿no? A veces hay patologías que se transmiten y a veces son memorias que vos ves familias, por ejemplo, que económicamente tienen una posición determinada, ¿no? Algunos salta por encima o cae dentro de esa posición económica, algunos tienen trabajos dentro de una rama, o sea, los vas viendo como pequeños universos y vas viendo la unidad que tiene ese núcleo familiar. Hay una unidad que los mantiene. Entonces digo que la peor creencia que podemos tener es pensar que estamos separados. No. Acá tiene que haber la fiel creencia de unidad, que todos estamos unidos por lazos que no comprendemos, vale, puede ser, pero separados no estamos de nadie. Qué interesante. Esto también lleva a esto de las lealtades, ¿no? O inclusive, ¿sabés qué me venía a la cabeza? ¿Viste cuando durante generaciones, por ejemplo, la tatarabuela se llamaba Carmen, la bisabuela se llama Carmen, tu madre se llama Carmen y a vos te pusieron Carmen? Y yo digo, ay, madre mía, es que se terminó comprando, pobre persona. El paquete que le dieron. ¡Buah! ¡Qué paquetón! Digo, le dieron un bolso cargado de caca, porque Sí, literal, o sea, te entregan así un bolso en donde vos, Carmen, tenés que andar, ¿no? Porque sí, sobre tal todo cual. eso, encima con el mismo nombre, y a veces inclusive se ve, no, porque yo nací el mismo día que Sí. nació la tatarabuela, ¿no? Esas son ¡Wow! lealtades. Hay un Salomón Sela, que es
un terapeuta que trabaja mucho esto, porque yo la verdad hice mucha formación y bueno, uno se sigue formando siempre, porque en realidad Siempre. esto no termina nunca, siempre se está formando. Él habla de algo que es muy bonito, que es el vals de las almas, y tiene razón. Si nosotros nos imaginamos el baile del vals, que van todas las parejas girando, ¿no? Entonces van todas girando en un gran salón, algunas entran y otras van saliendo, ¿no? Y todos terminamos bailando con todas las personas de este baile, y ahí están las grandes, digamos, fidelidades que estamos hablando, ¿no? Estas fidelidades en las que se van a transmitir las memorias. Y quizás esta sea la parte más energética de todo el análisis del transgeneracional, ¿no? De cómo esta repetición de fechas o estas situaciones, ¿no? En mismas personas, en mismas fechas, en mismo periodo, se van transmitiendo, pero eso trabaja sobre todo con el inconsciente. Por eso digo, a lo mejor es la parte más mágica, pero bueno, tiene un anclaje en el inconsciente muy, muy importante. Pensar que nosotros tenemos durante el día, en nuestro inconsciente está trabajando, fluctúa entre un 80 y un 90% de nuestras actividades están regidas por él. Y el resto es cuando yo digo, voy a hacer la compra, hago la comida, voy a trabajar. El resto lo maneja todo el inconsciente. Sí. Y toda esta información que está alojada ahí tiene que ver con estas grandes fidelidades, ¿no? Entonces, yo siempre me acuerdo, para contar un caso mío, yo la primera vez que a mí me operaron, que me sacaron un quiste de un ovario, fue el mismo día en que murió mi madre, que había muerto muchísimos años antes, ¿no? Que también había sufrido, le habían quitado su ovario, ¿no? Bueno, entonces quiero decir, esto yo no lo tengo registrado. Yo ni sabía cuando el médico me iba a llamar y me iba a decir, Fabiana, te van a operar en tal fecha, ¿no? Y después aparecen lo que pareciera que son estas coincidencias. Fue esto de yo en esta fecha no voy a morir, voy simplemente a pasar este trance que tú no pudiste pasar y yo voy a poner vida. Entonces, en esas Bien. repeticiones, ¿sí? Esas lecturas que uno está haciendo, son las que finalmente también nos llevan, cuando tenemos conciencia de ello, a dar una respuesta distinta. Qué interesante, porque esto, o sea, es que es eso, trae conciencia, trae luz para que Sí, uno pueda ir quizás desmenuzando bien estas sí, situaciones, estos patrones, las cosas que les pasó en la vida, para poder desapegarse finalmente de, o sea, desatarse, sí, disolverse de ese como contrato, ¿no? Y poder sí, liberar eso. Y yo quizás creo que cuando uno llega a ese punto, también debe ser un gran alivio para uno, ¿no? Para poder co-crear y manifestar una vida diferente e sí, ir quitando esos completamente. bloqueos, ¿no? Porque Sí, finalmente son bloqueos que te impiden avanzar en determinado aspecto de tu vida. Entonces, sí, Fabi, con esta terapia, con esta ayuda, con esta guía que la gente puede acceder a través de tu acompañamiento, puede ir desbloqueando muchos sí. aspectos de la vida. Esto es correcto. Cualquier aspecto que uno quiera tratar puede con tu guía poder ir desmenuzando ese embrollo que hay. Se puede, y aparte, mira, siempre cuando yo hago las consultas siempre hay una línea que dice motivo de consulta. Y ahí motivo de consulta puede ser desde tengo el pie plano hasta no sé por qué no puedo subir a un avión, tengo claustrofobia, me peleo. O sea, el motivo de consulta puede ser cualquiera. Y lo importante también es que esto no es un año de terapia, no son 2 años de terapia, estos son 3, 4 encuentros Oh, qué que bueno. cada uno tiene que trabajar la información que se encuentra. Esto no se trata de que uno analice constantemente cómo se repite esa información en su vida, sino que una vez que el conflicto está, la información se encuentra, el origen se encuentra y la razón de por qué se está dando esto en tu vida, esto hace que tú te lleves la información y trabajes. Y la hagas Porque algo con ello, claro, porque si no. no se trata, porque es un trabajo interno, es un trabajo individual, no es un trabajo con un terapeuta. El terapeuta te va a guiar y te va a decir, mira, se inicia por aquí, porque uno tampoco tiene la claridad para saber cómo buscarlo. Claro. Yo cuando
con todo esto, no sabía ni por dónde había que empezar, sabía que se repetían cosas, pero no tenía ni idea por dónde ir. O sea, por mí si me ponías una bruja, un tarotista, eso yo agarraba lo que fuera. Claro, porque No, ¿cómo salgo de no. acá? Entonces, claro, el terapeuta lo que hace es, te da, te da la información, te pone en la situación y ahora es un trabajo de día a día de cada uno de trabajar. Es decir, que no, uno no espera en estas terapias hacer un año de terapia, 2 años, ¿y por qué seguir respondiendo? No, una vez que esté encontrada la información, esto se trata de ir a la materia, al escenario y empezar a responder de forma distinta, reconocerla, reconocerme, ¿no? Reconocerme como individuo que repite esa memoria y una vez que esto se produce, entonces sí dar una respuesta distinta. Que de vuelta, a mí esto me fascina porque es como, ¿sabes qué? Es como, siento como si uno cuando tira el líquido para desatascar la cañería de la cocina que está ahí, ¿no? Y le da la sopapa, o sea, Sí, siento que de sí, alguna forma sí, es como un desatascar esa sí, cañería sí, cósmica, ¿entendés? Que te llena de un montón de programaciones mentales que sí, obstaculizan el poder desarrollar todo tu potencial como sí, ser humano en esta encarnación. sí, Concuerdo plenamente con que uno tiene que tomar tierra, porque si nos ponemos muy místicos, terminamos allá supervolados, terminamos en un delirio místico sí, de soy el sí, arcángel Miguel, soy María Magdalena, sí. a ver, Sí, ¿no? Y sí. es como, y es como que, Eres Juana, no eres... no, Sí, mira, acá soy Mai. sí, Sí, tengo ciertas herramientas, sí, ok, pero aquí soy Mai viviendo la vida de Mai con la experiencia que hasta ahora atravesé, ¿no? Y siento como que esto te da herramientas para poder ir abriendo más puertas. es así. También trabajas con la programación neurolingüística y esto supongo que ayuda muchísimo a poder aprender a hablarnos de manera diferente, ¿no? Porque hay muchos latiguillos, muchas palabras que siguen generando contratos o que siguen generando que uno, como con el pensamiento y con el verbo, crea, co-crea, ¿no? Entonces, qué interesante esto de poder cambiar la vista y poder ofrecernos más herramientas para poder co-crear desde un aspecto más de luz y realmente expansivo. Y también hablamos de que al principio en tu presentación, de que estás estudiando Cábala. Y quiero que me hables también de lo de la misión de Cristo, porque yo escucho todo eso, yo sé que Cristo viene de cristal, bien, no tiene que ver, no tiene nada que ver con el tema religioso, sino realmente con No. ese potencial crístico que tenemos todos los seres humanos. Fabi, contame un poquitito acerca de esto y cómo unís todo eso en la ayuda que podés prestar en una sesión o en una guía contigo. Mira, voy por la de PNL, es importante porque nosotros tenemos, cuando nosotros pensamos que creamos porque hay pensamiento, palabra y creación, ¿no? Se dan en esa línea, Mm. pienso, digo, ¿no? Y creo. Eh, entonces ahí nos damos cuenta, unido al transgeneracional, de qué forma mantenemos ese cerco que nos mantiene atrapados, ¿no? Si no es a través del otro, es a través de lo que digo. Entonces, nosotros la verdad que somos, porque yo quiero decir, esto es un trabajo, como dije, esto es un proceso de evolución continuo, Sí. eh, somos muy castigadores con nosotros mismos, con Uf. nuestra realidad. Esto no lo puedo hacer, aquello tampoco, ay, yo estas cosas no las soporto, ¿no? O sea, somos realmente, la palabra que utilizamos, no somos conscientes del peso que tiene, Sí. de ninguna manera, solamente cuando nos hiere. Entonces, si una palabra dicha por otro nos hiere, le damos peso, pero automáticamente la devolvemos con la misma intención. Este círculo que manejamos a través del verbo nos mantiene en un espacio cerrado de ansiedad. No estamos utilizando la palabra como elemento pacificador, Ujú. es un elemento de respuesta. De hecho, si estás en una conversación, la gente, cuando alguien le está hablando, su mente está pensando en la respuesta que va a dar,
no está terminando de hacer la escucha para después responder en consecuencia, sino que mientras el otro va hablando, mi cabeza está pensando en la respuesta, entonces me voy apurando para responder, ¿no? Entonces, no tenemos un nivel energético todavía y trabajamos siempre en eso, que nos permita realmente hacer una comunicación sincera y verdadera, que nos permita hacer una expresión de aquello que sentimos, integrar la expresión del otro en su verdadero peso y valor. Porque por mucho que el otro esté desesperado, yo tengo que poder comprender desde qué lugar está expresando esa desesperación, ¿no? Y bueno, y esto lo puedo unir con la cábala. La cábala llegó a mi vida hace 2 años, a través, bueno, de una maestra maravillosa, María Elena Sarmiento, que es una chilena, que te la aconsejo que la veas por ahí por las redes. Qué lindo. De la mano de ella llegaron las dos cosas, tanto el estudio de la cábala como la obra de Cristo, pero bueno, 2 años que empecé con ella a estudiar. Ella es maestra en cábala de la escuela de Mario Sabán, muy, muy buena. Y lo que le dio fue, la cábala me dio el sentido álmico del transgeneracional, Qué lindo. ¿no? Es este sentido de cómo evolucionan las almas, porque cuando trabajas el árbol de la vida de la cábala, lo que ves de la cábala hebrea, porque hay un árbol de la vida, hay 2 árboles de la vida, pero estamos hablando de la cábala hebrea, lo que nos marca es el transitar de las almas, en una vida o en todas, ¿sí? El árbol de la vida tiene 10 dimensiones, una de ellas es la palabra hablada, por eso lo relacionaba con esto, una de ellas es la palabra hablada, la palabra dicha, que el alma tiene que aprender, ¿no? La importancia de la palabra siempre está también en las distintas cosmovisiones. Y en la cábala específicamente tiene una dimensión que se llama Od, que es la que permite la expresión a través de la voz y de la palabra. Después cada una va a trabajar un área distinta, ¿no? Pero sí lo que me permitió el árbol de la vida, el estudio del árbol de la vida, es la integración de esta experiencia en la materia, que es la última de todas las dimensiones del árbol de la vida. Malhut es la última. Sí. Cómo se integra en el resto de las dimensiones, como a través del alma, y cómo el alma, a pesar del personaje que está aquí, que es Fabiana, el alma en mí busca transitar ese camino ascensional hacia el Ein Sof, que tanto nombras cuando trabajas los nombres de Dios. Me encanta. Y entonces realmente es muy bonito porque hay una integración de camino álmico y camino en la materia, ¿sí? Y bueno, el trabajo la verdad que es maravilloso. Y a través de María Elena también me llegó la obra de Cristo, que bueno, fue una obra que fue canalizada, ahora no me voy a acordar el nombre, pero bueno, fue una obra canalizada en los años 40 en Argentina a una mujer que vivía en Buenos Aires, Madu Ges, ahí me salió, se llama Madu Ges. Es una obra canalizada que obviamente habla del Cristo, entendiendo al Cristo como el Hijo de Dios. Esa energía crística que es la que nosotros experimentamos aquí en la materia. Y esas, digamos, las encarnaciones de la energía crística acá en la materia fueron tanto Jesús, Buda, ¿no? Y otros tantos Otro que montón, dejaron. sí, energía crística. Exacto, pero encarnan una energía crística que está relacionado específicamente con la energía que desciende, la primera energía que desciende hacia los universos de Dios, ¿no? Y lo que trabaja la obra de Cristo es también el camino pero, del alma, pero en relación al planeta, digamos, en relación a la experiencia que estamos haciendo en este planeta. Qué precioso. Es muy, muy bonito. Bueno, se estudia, bueno, ese se estudia. Sí, se estudia, como vamos, como todo lo que vamos encontrando, se estudia de aquí al resto de la vida. Yo no sé, mira, si alguno de la gente que está escuchando, yo en su momento estudié un curso de milagros, Sí, una obra maravillosa, hermosísima. muy bonita, una obra circular, ¿no? Porque es una obra de estas que están siempre circulando sobre la misma temática, pero es
muchísimo más compleja que lo que es la obra de Cristo. Con esto quiero decir que aquel que se sienta atraído por ejemplo, por el curso de milagros, la obra de Cristo nos está preparando para el tiempo este que viene. Qué El que lindo. está citando ahora trabaja día a día con cómo se tienen que trabajar las energías y cómo se deben integrar, digamos, las enseñanzas, el aprendizaje, la luz del conocimiento, para que esta experiencia en la materia sea realmente liberadora, teniendo en cuenta el momento planetario en el que estamos. Muy bonito. Qué lindo, Fabi, qué lindo. Hay algo que quiero remarcar y esto es un poquitito también, y yo creo que vas a coincidir conmigo, con el paradigma mental obsoleto, ¿verdad? Y con el pensamiento condicionado de creer que cuando hablamos del Cristo estamos hablando o lo unimos directamente con la religión. Y no, esto es uno de los viejos paradigmas que tenemos que empezar a romper, a disolver, a soltar. Lo mismo que cuando uno habla de la Kabbalah. Sabes que cuando vos hablas de eso, enseguida hay muchísima gente que pone un parate como diciendo, no, no, a mí eso esa cosa rara. O inclusive la asocian con algo malo. Bien, Sí, entonces, un poco el comenzar a habitar, por eso este programa, bien, por eso este podcast, Gaja Quesar y Conexión sí, Divina, el poder empezar a disolver todos esos paradigmas para que cada uno recuerde su propia soberanía del ser y que pueda tomar las herramientas. Hay un montón, hay cualquier cantidad de herramientas que nos van a ayudar a transitar y a recuperar esa soberanía propia para que desde el proceso, desde el habitar y vivir ese proceso de autoconocimiento y de autoobservación, cada cual pueda tomar las herramientas o de las herramientas que conoce, tomar aquello que le resuena, porque quizás le resuena esto de esta herramienta, aquello de aquella herramienta, y desde ahí pueda realmente co-crear algo que le sea nutritivo para la expansión de su ser y la expansión de su conciencia. Entonces, sobre todo aclarar que cuando hablamos del Cristo o cuando hablamos de la Kabbalah, no tiene nada que ver con el dogma religioso, bien, sino que se trabaja muchísimo, inclusive hablábamos antes de iniciar la entrevista por el privado, inclusive de desarrollo de física cuántica, ¿no? sí. Mira, es muy importante cuando ves estas cosas, digamos, no sé si decirte disciplinas, conocimientos, vamos a decirle, Conocimiento, sí. y algunos tan ancestrales, bueno, la mayoría son ancestrales, esa cuestión de ancestralidad nos están diciendo que nacieron antes de los dogmas, es decir, nacieron antes de las religiones. Esto nos está diciendo que las religiones se construyeron en base a un conocimiento previo que ya existía y que de alguna manera lo han manipulado para crear fe, ¿no? Y con esa fe de las iglesias o de las religiones, mantener un control del conocimiento que te otorgaban, por lo Total, tanto, el nivel de conciencia al que podía llegar. total. Entonces, tenemos que, esto ya no se trata de decir, mirar atrás del telón, no. Esto es atrás del telón, atrás de la utilería, atrás del utilero, y poder realmente sacarnos el tema dogmático y ver el conocimiento. Porque alguno diría, bueno, está estudiando la Cábala y trabaja con Cábala, que es de origen judío, y está trabajando con Cristo, que es de origen cristiano, pero en realidad el conocimiento que está detrás es exactamente el mismo. Total, Entonces, tenemos que poder pasar esa barrera, sí. porque en realidad ahí es donde logramos subir, elevar el nivel de conciencia. Cuando yo logro salir del dogma y comprender el conocimiento previo desde su verdadero origen, fuera de la manipulación. Esto no quiere decir que uno tiene que tomar todos estos conocimientos como verdades absolutas. No, porque a eso te va a llevar la conciencia, con lo que tú resuenes, con lo que te parezca bien, con lo que esté de acuerdo con tu experiencia. Pero sí es muy importante que podamos ver el conocimiento como conocimiento pleno. Y después eso nos lleva a entender por qué, teniendo un conocimiento tan potente, hubo tantos grupos que se apropiaron de estos conocimientos y le dieron una forma
por lo menos sospechosa, vamos a Por lo decirle ahí, menos. por lo menos sospechosa. Pero es muy importante poder pasar la parte dogmática, porque si no, van a quedar esos cercos de conocimientos marcados en manos de unos pocos. Y en realidad el conocimiento está para ser compartido. En cualquier nivel, el conocimiento está para ser compartido. Y al principio decías, yo me defino como buscadora y creo que me voy a definir siempre porque nunca terminas de encontrar, porque nunca terminas de aprender. Y cuanto más sabes, más decís, Dios mío, ¿cuánto me queda por saber? Sí, ¿Cuántos años tengo? Tengo que durar 200 años más para poder sí, aprender, ¿no? sí, Pero es muy importante que todo este conocimiento que hoy está más al alcance de todos, y esto lo tenemos que tener en cuenta, porque así como yo estoy diciendo humildemente desde mi posición, trabajo y estudio Cábala y estudio la obra de Cristo, esto quiere decir que está al alcance de todos, no sí. está al alcance de un grupo, para nada, esto está al alcance de todos, pasar y traer el conocimiento a nuestra realidad. De eso, ahí somos absolutamente soberanos. Traer ese conocimiento a mi realidad, yo soy absolutamente soberana. Y lo puedo aplicar porque el conocimiento, cuando llegamos a estos niveles de conocimiento, nos damos cuenta que nada queda en el plano teórico, porque el objetivo primero del conocimiento, cuando se implantó en este santo planeta, fue marcar la evolución de todos los habitantes que vinieran después. Para eso está ahí. Yo tengo derecho y soy soberana para poder tomarlo y poder aplicarlo en mi vida. Son conocimientos de aplicación, no son conocimientos solamente teóricos. Tiene una parte teórica porque hay que comprenderlo, Sí, sí. pero son conocimientos de aplicación, son enormes guías que nos permiten transitar esta experiencia en la materia en esta vida o en las siguientes. Es igual. Quiero decir, son guías para el alma para transitar esta experiencia en la materia. Así que invitados todos a participar de ellos. Son maravillosos. Qué linda, Fabi, qué linda. Muy bien, vamos a ir cerrando ya. Lo que te voy a pedir es si tenés la amabilidad, igual ya la gente que viene escuchando el podcast o viendo los videos en YouTube, saben que debajo en las descripciones siempre coloco todas las vías de contacto. Bien, en este caso, Fabi, ¿a través de qué redes o de qué forma la gente te puede contactar? Mira, la que consulto más porque soy, ¿ves? Ahí tengo una gran debilidad que soy bastante vaga con las redes, pero bueno, a través de Instagram es la que más veo. Pero bueno, después te puedo poner mi mail ahí debajo para que la gente si quiere pueda escribirme también al mail o a través de Instagram, que estoy seguro, sin ningún problema. Ahí se Vale. lo doy. ¿Cómo es la cuenta del Instagram? Fab, las 3 primeras letras de mi nombre, F-A-B, Feijó, con Con doble doble O. O. Perfecto. Fab Entonces, a través de Instagram, de esa cuenta, Fab Feijó, encuentran a Fabi mayoritariamente, pero repito, de todas maneras, debajo de la descripción de este episodio de Spotify y de esta grabación en el canal de YouTube, que es mi canal personal, voy a dejar los contactos de Fabi para aquellas personas que quieran encontrarte o acceder a poder tener una charla contigo o que quieran contratarte para dar un taller, bien, que está súper interesante. Bien, Muchas gracias. Fabi, muchísimas gracias por haber venido a compartir en este espacio en donde tanto su servidora como las personas entrevistadas buscamos que se expanda el conocimiento con acceso para todos, porque creo que todos coincidimos en que ya se ha terminado la época de los elegidos, se ha Sí, terminado la época de unos pocos. sí, Hoy es momento de que toda la humanidad rompa la Matrix desde adentro. Todos sí, somos Neo, sí. bien, es Es así, elevando y trabajando para poder ser más conscientes de todo nuestro verdadero potencial. Fabi, te agradezco desde lo más profundo de mi corazón por haber Muchas venido a compartir todo tu conocimiento y las herramientas que puedes ofrecer para ayudar a que la evolución y la ascensión se siga dando y se siga expandiendo. Así que muchísimas muchísimas gracias. gracias.
A ti, enorme, muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos siempre. Muchas gracias a todos los oyentes y los que están o los que van a ver esta grabación a través del YouTube y los espero en la próxima entrevista. Muchas gracias.